Hace algunos años, cuando compré esta cajonera de IKEA que se llama Mope, es un clásico, lleva ya muchísimos años en su catálogo y seguramente que ya la habéis reconocido. Es un lienzo ideal porque se deja decorar, transformar, tunear de muchísimas formas. Empecé a decorarla y me di cuenta rápidamente que las imágenes que estaba escogiendo iban todas en una dirección y era la dirección errónea. Por aquel entonces igual habéis reconocido un poco el look o lo habéis asociado con una serie de televisión que me tenía enganchadísima. Sí, Los Peaky. Y el protagonista también, sí. Por eso le doy la culpa a Tommy Shelby. Al día siguiente de empezar con la composición monocromática, de grises, negros, sombras, me di cuenta de que no aportaba nada de alegría, todo lo contrario, se la sustraía. Antes de poner en marcha mi plan B, tuve que quitar las imágenes de collage, mojándolas y frotándolas, ayudándome también de una pequeña espátula para quitar lo más gordo. En quitar el papel a mano tardé unos 30 minutos aproximadamente, porque hay que esperar que el agua penetre el papel, que se empape para que así salga mejor. Cuando terminé, dejé secar los cajones antes de quitarles el resto con una lija fina de 280 para madera. Como veis, la tinta de algunas de las imágenes se quedó plasmada en la madera, de tal forma que la lija no fue suficiente para partir desde cero. Tuve que pintar la madera de un color neutro, lo más parecido a ella. Pero antes de pintar me aseguré de limpiarlos bien, por dentro y fuera, y ya que estamos, os presento a mi ayudante, Henry, que es el mejor aspirador que he tenido jamás. Puede con todo. Saluda, Henry, que estás en YouTube. Cuando se secaron los cajones, les di una mano de barniz para sellar la pintura de tiza que había usado. Una vez admitido que había cometido un error creativo bajo la influencia de ya sabéis quién, pues decidí darle un cambio radical, 180 grados en el lado opuesto. Decidí utilizar mi plancha de impresión de gel, que como veis aquí pues no tiene ningún nombre porque no quiero endosar a ninguna empresa en concreto. Hay muchas empresas que hacen estas planchas de impresión de gel o de gelatina. Antiguamente pues se solían hacer en casa. Yo me acuerdo de niña haber hecho una de gelatina que al cabo del tiempo, bueno, pues se desintegra, se deshace. Hoy en día pues ya están hechas de otro material, posiblemente silicona. La historia es que son mucho más duraderas y dan muchísimo juego. Es una herramienta creativa que quiero explorar con vosotros y voy a empezar con este proyecto, pero no va a terminar la cosa aquí. Le voy a sacar un montón de partido y, lo que es más importante, a las impresiones que hagamos le vamos a buscar razones y propósitos, porque depende de cómo se vea. Una de las desventajas de estas planchas de impresión de gel es que enganchan mínimo igual que los Peaky Blinders, o peor aún. En la segunda parte de este vídeo compartiré con vosotros cómo hice tanto el mosaico de monoimpresiones como estas casitas tan divertidas para crear el nuevo collage de mi cajonera, que quedó irreconocible y más chula que un 8. Para no perderos la segunda parte de este vídeo, no olvidéis de suscribiros a mi canal y de ¡ping!, darle a la campanita, así os avisa YouTube cuando salga la semana que viene. Nos vemos en la segunda parte.